Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Nos sentimos súper contentos de recibirlo aquí de nuevo en el programa. Teníamos como 3 años que no lo veíamos, pero cada vez que nos reencontramos con él, le tenemos muchísimo cariño y aprecio. Nos tratamos como hermanos porque tenemos muchísimos años conociéndonos y de verdad que tenerlo aquí me siento súper contenta. El ingeniero Osiris de León nos visita en esta parte del programa. Osiris, saludos para ti. Saludos, mi Osoti, aunque estoy total y absolutamente en desacuerdo con esa presentación que tú acabas de hacer, que nos tratamos como hermanos porque nos conocemos. No, nos tratamos como hermanos porque durante un largo tiempo me hacía levantar de madrugada para acompañarle en un programa de televisión. De ahí donde viene esa hermandad. Qué bueno estar contigo, mi Osoti. Buenos días. No, un placer de verdad. El placer es mío. Verte bien. Gracias. ¿Cómo estás? No, y a ti que nunca cambias, tú estás siempre elegantísima para el país. Osiris, siempre cuando vienen situaciones como las de ayer, es que nosotros ponemos sobre la mesa que si nos ocurriera una situación mucho más complicada y difícil, además, lo de ayer, yo tenía mucho tiempo que no veía la reacción de la gente y cómo la gente salió de las empresas, evacuando las empresas. Realmente, ¿cuál fue la profundidad, la magnitud y el epicentro de lo del 5.3 de ayer? Mira, la magnitud fue esa, tal y como tú lo señalas, 5.3, la profundidad fue cerca de 70 millas, fue bastante profundo, por eso se sintió en pueblos lejanos a la isla Saona, porque el epicentro fue en la isla Saona. Te puedo decir que en la noche recibí de parte de un ingeniero amigo que a su vez lo había recibido desde París y que a su vez lo había recibido desde Puerto Príncipe, un registro de una estación sismométrica de Puerto Príncipe que lo registró. Lo que quiere decir que el temblor se sintió fuerte en Puerto Príncipe. O sea que es mucho decir. Desde la isla Saona, 5.3, que se siente en Puerto Príncipe, a más de 300 kilómetros, eso quiere decir que fue fuerte y fue profundo. Hubo escuelas agrietadas, hubo algunos hoteles agrietados, hubo evacuaciones de clínicas, de hospitales, de colegios, hubo evacuaciones de hoteles, de industrias, porque tal y como tú dices, la gente se asustó, se preocupó mucho. Y qué bueno que tú dices que la gente se acuerda de esto solamente cuando ocurre, porque es verdad. Te puedo decir que por muchos años yo he sido muy criticado en medios de comunicación, porque cuando vengo a medios así como el tuyo, y hablo del tema de la sismicidad, me dicen que Osiris es alarmista, que es fatalista, que él estaba hablando de terremoto, porque evidentemente la gente asocia, lamentablemente, el terremoto con la muerte, sobre todo después de haber visto lo de Haití, que un terremoto de 7 mató 316,000 personas. Entonces, a nadie le gusta que le hablen de algo que se pueda parecer a la muerte. Entonces, te ponen la etiqueta de alarmista, Sí, de asustador. Y hay periodistas, amigas tuyas y que eran amigas mías, que siempre decían eso. Cada vez que temblaba la tierra y los medios me llamaban, no, ahí anda Osiris por todos los medios alarmando a la gente. Y no, yo creo que no. Mira, la alarma no la produce el comunicador como tú. La alarma no la produce el geólogo como yo, no la produce un instituto sismológico como el de Alahuaso, como el de Mayagüez, como el de Estados Unidos, no la produce la autoridad. La alarma te la produce tu propio subconsciente el día que tiembla la tierra. ¿Alguien le pidió a toda esa gente que tuviste en la Abraham Lincoln ayer que saliera corriendo en pánico para la calle? No. Su propio subconsciente le dijo, corre, hay peligro. Entonces, cuando tú y yo, como comunicadores preocupados por la sociedad, hablamos de esto, no lo estamos haciendo para alarmar, sino para orientar y que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico mayor. Tal y como tú señalas, mira, esto de ayer fue un temblorcito. Para un geólogo esto es insignificante en términos de magnitud. Ahora, imagínate que hubiese sido de 7. sí. A lo mejor no estuviéramos haciendo este programa aquí. Quizá el país estuviera en emergencia y estuviéramos quizás por el este ayudando con el socorrismo, ayudando a remover escombros. Cuando ocurrió el de Haití, tuvimos que arrancar todo para Haití de una vez. Que eso quiere decir que en la parte este se sintió bastante... Muy duro. Muy duro. Pero muy duro. Todos los reportes que he tenido de gente del este, todos dicen que se sintió muy duro, muy fuerte. Y como de inmediato empezaron a mandarte fotografías de
de escuelas, hospitales y hoteles agrietados. Se veía así muchas grietas y es evidente. Supongo que todas esas estructuras que estaban agrietadas estaban construidas sobre suelo, que las estructuras levantadas sobre roca no sufrieron, como es de esperarse, pero es importante que ese tipo de cosas te recuerde a ti, me recuerde a mí, nos recuerde a todos, que vivimos en un territorio sísmicamente activo. Que cuando hablamos de esto no es para meterle miedo a la gente, no es para asustar a nadie, es simplemente para recordarle a todo el mundo que si tú vives en California, si tú vives en Chile, si tú vives en Alaska, si tú vives en Japón, si tú vives en Filipinas, si tú vives en Sumatra, tú vives en Papúa Nueva Guinea, o tú vives en Haití, tú vives en República Dominicana, vives en Puerto Rico, vives en el norte de Venezuela, vives en el noroeste de Colombia, vives en Centroamérica, vives en México, estás expuesto a eso. Esta pregunta que te voy a hacer, porque uno nunca está preparado para ese tipo de cosas, pero ¿cómo uno tiene la confianza de que tenemos autoridades especializadas para controlar cualquier siniestro que se pueda dar en esa índole aquí en el país? Mira, eso es un buen tema, y es un tema para analizarlo desde muchos puntos de vista. Primero, porque el tema de la sismicidad es mucho más complicado de lo que aparenta desde el punto de vista científico. No todo el que te habla de medicina sabe de medicina, sobre todo en un país como este, donde cualquier persona te recomienda un té para la gripe o para el reumatismo o para un problema renal o hepático. Tú dices delante de 3 dominicanos que tú tienes alguna molestia y tú tienes 3 recetas inmediatamente de 3 ciudadanos que nunca estudiaron medicina. Hazlo, que es un cuchillo. Sí, así mismo te dicen. Y eso pasa con la sismicidad. Sobre todo porque aquí en la sociedad dominicana, cuando tú estás en cualquier posición en la administración pública, a veces las personas entienden de manera errónea que un cargo da conocimiento del tema, y no necesariamente. Tú y yo podemos entrar mañana, digamos, a prestar servicios en el Sistema Nacional de Salud, pero eso no nos faculta a ti y a mí como médicos, ¿ves? Entonces, a veces, cuando tú como especialista en el tema, como conocedor del tema y como estudioso del tema, haces un planteamiento público, te encuentras, y me ha ocurrido muchas veces 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, que alguna autoridad no quiere que tú opines del tema. Me ha pasado. En una ocasión, hace ya como 10 años, yo opiné de un fenómeno meteorológico que se acercaba y un funcionario en ese momento dijo, los únicos que estamos autorizados para hablar de ese tema somos nosotros. Le dijo a la prensa en una rueda de prensa. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente bien. Entonces, no debe ser así, porque ¿qué tú haces aquí ahora? Colaborar. ¿Qué hago yo? Colaborar. ¿Qué hace otro? Colaborar. O sea, lo que tratamos de hacer todos es colaborar. Además, tenemos que prepararnos. No podemos. Lo de ayer a mí me preocupa, porque yo no lo veo tan sencillo como mucha gente que dice, ay, yo sentí, yo estaba en mi escritorio. Es la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta. Esa es la clave, Miosotis. O sea, ¿realmente tienes tú como ser humano capacidad de respuesta? ¿Tengo yo capacidad de respuesta? ¿Tienen las instituciones capacidad de respuesta? Una pregunta, ¿tienen los bomberos capacidad de respuesta? Esa es mi preocupación. ¿Ves? Entonces, si no tenemos suficiente... Yo te voy a poner algo sobre la mesa. Porque el que te está mirando, tú le vas a analizar eso. Si con lo de ayer, en vez de ser 5.3, hubiese sido 7, sí, y se caen 3 edificios en la parte céntrica de la ciudad capital de 10 pisos... tenemos un caos. ¿Cómo maneja el Estado dominicano en una desgracia de esa índole? Mira, yo te lo puedo decir con mucha propiedad, porque tan pronto ocurrió el terremoto de Haití, yo me fui a Haití. Y la verdad es que allí tú lo que vives es impotencia cuando tú escuchas los gritos de la gente atrapada bajo los escombros de un edificio y tú sentir la incapacidad de tus manos para levantar un bloque de hormigón que pese 1, 2 o 3 toneladas. Y cuando tú dices, hay que buscar palas mecánicas, hay que buscar tractores, te dicen, no hay. Entonces, ¿qué ocurre? En una ocasión, yo estaba dictando una conferencia en una de las provincias del país, una de las más importantes. Y ahí estaba el jefe de los bomberos. Y yo dije, para todo el público que estaba ahí, era un público académico, un público universitario,
Dije eso que tú acabas de decir. Nosotros en el país no estamos preparados. Y el jefe de los bomberos me interrumpió inmediatamente. Dijo, no señor, eso no es verdad. Aquí sí estamos preparados. Yo no sé allá en la capital, pero aquí estamos preparados. Cuando él terminó de hacer todo su análisis de que sí estaban preparados, yo le dije, ¿cuántos hombres usted tiene entrenados para esto? Nosotros tenemos 12 hombres entrenados aquí. Ok. ¿Cuántos camiones de rescate usted tiene? Ah, bueno, no, ahí tenemos un problemita con los camiones, porque hemos pedido camiones, pero todavía no nos lo han comprado. ¿Y usted cree que con 12 hombres trabajando a mano pelada, usted tiene capacidad de respuesta para toda esta provincia que está acá? Y el público me aplaudió. El público me aplaudió. Luego reconozco que al día siguiente me escribió un correo pidiendo disculpas. Fue quizás un tema de defensa, sí, claro, de la posición que él ejecuta y quizás del deseo que él tiene de tener esa capacidad de poder resolver, pero no puede. ¿Entiendes? Y hay como un subconsciente que te lleva a ti a decir, sí, tenemos capacidad, porque es tu deseo, es tu voluntad, ¿ves? Pero en el fondo no es la realidad. La realidad es que en cualquiera de nuestros países, Centroamérica, tú lo has visto en México, cuán difícil se tornan las cosas. Yo me fui a Ecuador cuando el terremoto de Ecuador, el 16 de abril del 2016, inmediatamente salí para allá. Y lo que yo veía allí era incapacidad de responder inmediatamente. Número uno, los hospitales en Ecuador te fallaron todos. Con el agravante, y así lo escribí en muchos artículos, y así se lo analicé a empresarios de Ecuador que tan pronto supieron que yo estaba allí, que estaba opinando del tema, me contactaron, y es que al presidente de ese momento, Rafael Correa, le habían certificado esos hospitales como sismo resistentes, y se cayeron. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay algo que tenemos que revisar. Es decir, si yo te he dado garantía a ti de que este medicamento te va a sanar y tú no ves el resultado, tú no ves mejoría en los primeros 15 días, 30 días, 45 días, 60 días, tú llegas a la conclusión que el medicamento no funcionó. Entonces, si tú como gobierno, en un país latinoamericano, encargas que los hospitales que te están construyendo sean sismo resistentes, te lo entregan con un certificado de sismo resistencia, y se caen con un temblor de magnitud 7.6, evidentemente que tú dices, me engañaron. Entonces, ¿en cuántos países ocurre eso? En muchos, en más de lo que creemos. Por ejemplo, te puedo poner un caso de Japón, para que la gente no piense que es un chisme local. En Japón, el viaducto de Hanshin se lo certificaron al gobierno como sismo resistente. ¿Por qué? Había dudas de los especialistas, entonces puede caer, era un elevado así como el de la Kennedy, pero más largo y más ancho. Entonces el gobierno decidió intervenirlo para reforzarlo antes de que un terremoto lo tumbara. Entonces vinieron los estructuralistas, hicieron todos sus cálculos y dijeron, mire, si le ponemos pilares de 3.1 metros de diámetro, algo de 3.1 metros de diámetro, eso es bastante, esa es la altura de tu apartamento, la altura desde el piso hasta el techo de tu apartamento, 3.1 metros de diámetro. Le pusieron pilares de ese grosor, circulares, y para que resistiera un terremoto de magnitud 8.2, anótalo, 8.2, y uno de 7.3 lo tumbó. Uno 30 veces menor lo tumbó. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre el cálculo matemático que se está haciendo en oficina para reforzar una estructura responde a la realidad del sismo, porque a veces se pierde de vista un detalle importante que en ocasiones anteriores lo hemos hablado tú y yo. El suelo juega el principal papel en la respuesta sísmica de una estructura. Y le digo a la gente, para que no me escuche a mí, léase el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, sin que usted me lo tome como una prédica religiosa, porque no lo es, no es religioso, donde dice, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿De dónde vino eso que escribió Mateo en ese evangelio? Ellos vivían sufriendo terremotos y sufriendo inundaciones y veían que siempre lo que se caía estaba sobre arena, pero que lo que estaba sobre roca nunca se caía con nada. De ahí es donde viene ese principio establecido por la iglesia que la gente cree que era que Jesús le había dicho a Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. No, es que ellos veían que cuando había un terremoto ahí,
no se caían las casas, y que cuando había lluvia torrencial y venía el agua, no se caía la casa. Entonces, ¿cuáles zonas en la República Dominicana, vamos a establecer diferencias, son más vulnerables que otras? mira, las zonas vulnerables son las zonas de suelo. Toma de ejemplo el caso de Haití. Yo hice un estudio de Haití, y está publicado en 2 libros distintos que fueron publicados en Inglaterra. Uno de ellos se llama Earthquake Soil Interaction, o sea, interacción entre terremoto y suelo. Ahí está, detallado, lo que yo escribí. Y otro se llama Earthquake Resistant Engineering Structures, o sea, estructuras de ingeniería resistentes a terremotos. Mira los criterios, ahí están. ¿Por qué? Porque en Haití, cuando hicimos el inventario de lo que se había caído, el 100% de lo que se había caído, 400.000 edificaciones, estaban sobre suelo arcilloso. Pero que no había una sola edificación, ni rica, ni clase media, ni pobre, en roca colapsada. En Petionville no se cayó una sola casa sobre la roca. En Delma se cayó casi todo. En Cité Soleil se cayó casi todo. Cuando tú subías al área rural de Kenkof y de Fermate, en la parte sur-oeste de Haití y de Puerto Príncipe, te encontrabas con casuchas que tú dices, pero esto tenía que haberse caído obligatoriamente. Y no se cayó porque la roca lo protegió. Cuando yo he mostrado esas fotografías en congresos internacionales, en diferentes partes del mundo, la gente dice, vuélveme a traer esa foto para yo verla más despacio. ¿Y usted está seguro que eso no se cayó? No, eso no se cayó. Esa foto yo la tomé al otro día del terremoto. Para establecer una diferencia para la gente que nos está mirando, por lo interesante de todo lo que estás exponiendo. Por ejemplo, esa zona de los kilómetros, donde está, por ejemplo, el residencial Gacela. Eso es roca. Mirador. Eso es roca. Todo eso es roca. Eso es roca. Eso es Proyecto José Contreras. Eso es roca, José Contreras. Ahí yo he dictado conferencia al proyecto José Contreras y se lo he dicho a los comunitarios, coordinado por don Exilio Velos Burgos. Mire, esto aquí es roca, esto aquí no sube. Ejemplo, no me tome mi palabra, tómele la palabra a la ciudad colonial. La ciudad colonial no tiene acero, no tiene hormigón de alta resistencia, ni Obando tenía un código de construcción sismo resistente y ha soportado 8 terremotos, incluyendo uno de magnitud 8.1, y está intacta. Ahora, sí. Busca la ciudad colonial de Santiago, ¿dónde está? Y búscame la ciudad colonial de La Vega, ¿dónde está? Sí. ¿Por qué colapsaron? Eran 3 ciudades coloniales que teníamos. 3 ciudades coloniales, Santo Domingo, Santiago y La Vega. Lo de La Vega fue monstruoso. Claro, y Santiago igual. Tú no encuentras ni vestigios, algunas piedras te quedan allá en Jacagua. Yo he ido al lugar a fotografiarlo, a ver si queda algo. No, todo colapsó. Cada vez que había un terremoto fuerte en Santiago, Santiago colapsaba por completo. Y la cambiaban de sitio, de Jacagua para la orilla del río Yaque y volvía y se caía con el siguiente terremoto. Y volvían para Jacagua y volvía y se caía. Y volvía para el otro lado y volvía y se caía. Por el suelo blando. Ajá, y de esa zona, ¿cuáles no son de suelo blando? De esa zona de Santiago. Mira, no, Santiago completo. Excepto un área pequeña en los cerros de Gurabo y excepto un área pequeña cerca del monumento, son unos promontorios que hay caliza debajo, el resto es arcilla. Ese lugar donde tú puedes excavar con facilidad, que te sale una tierra amarilla, esa tierra amarilla que tú excavabas cuando niña, que yo excavaba cuando niño jugando para sembrar una matita, tú para sembrar una matita cogías un machetico o un cuchillo o a veces un palito y hacías un hoyo de un pie para sembrar una matita. Ese suelo está en mala respuesta sísmica, desde Piedra Blanca hasta Montecristi, todo el Valle del Cibao es suelo. Sin embargo, si tú lo tomas en Santo Domingo, donde es más fácil tú caracterizarlo, por ejemplo, tú tomas Naco, Piantini, sí, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales, Los Mameyes, la autopista a las Américas, en Sánchez Osama, eso es roca. Todo eso es roca, lo que acabas de mencionar. Para ponerlo más fácil para que la gente lo entienda, coge la John F. Kennedy y desde la Kennedy vete hacia el malecón. Y desde el malecón vete a Bávaro y Punta Cana, vete para el este. Toda esa franja que llamamos planicie costera oriental, donde está el Mirador del Sur, sí, que está la José Contreras, tú ves la roca ahí arriba, en el Farallón, tú te vas para el este.
Toda esa franja es roca caliza coralina de excelente respuesta. Por eso tú has visto que Naco ha crecido verticalmente, que Piantini ha crecido verticalmente, que la Sarasota y la Nacaona han crecido verticalmente. Todo eso es roca. Pero es roca. Si ahí hubiera suelo, no hubiera crecido. Fíjate que los Prados, fíjate que San Jerónimo, fíjate que la Castellana no ha crecido verticalmente como Naco, no. porque es suelo. Lo que tú viste en los Prados, que se hundió una camioneta en una marquesina, nunca lo vas a ver en Naco, ni lo vas a ver en Piantini. Las carreteras rotas que tú ves en Ecuador, en Haití, en Japón, momentos después del terremoto, lo puedes ver en la autopista Duarte, después de Villa Altagracia hacia Santiago, pero nunca lo vas a ver en la 27 de febrero. Lo puedes ver en la Máximo Gómez, más arriba del Puente Peinado. ¿Y por qué? Una preguntita ahí para que vaya empalmando esa parte. Por ejemplo, esa área de los Prados, Sí. Si se puede llegar a un acuerdo y colocar toda esa área verde. Claro, debió haber sido. Originalmente era así. Eso era un área verde, los Prados. Se había zonificado como zona de no construcción, pero la gente fue haciendo una casa. No, primero vamos a hacer casitas pequeñas, son de bajo nivel, no tienen mucha carga. Y así, se aceptó así, pero eso era un área verde, porque se sabía que era una zona de lagunas. Y era una zona de lagunas porque el agua no drenaba, y el agua no drenaba porque abajo había arcilla. Aquí en Naco nunca hubo laguna. ¿Por qué? Porque la roca es porosa y desde que llueve el agua se infiltra verticalmente. Igual que en Piantini, donde tú tienes aquí, tú traes mañana a tu programa para una prueba, un pedazo de esa roca y un pedazo de la arcilla de los Prados. Y a las dos le echas agua y tú vas a ver cómo en la roca el agua se infiltra como una esponja. Y te vas a ver que la arcilla de aquí, de los Prados, el agua se queda arriba, como dice la gente en el campo, enchumbada de agua arriba. Sí. Porque es arcilla. Entonces la arcilla tiene mala respuesta sísmica. Esa arcilla que tú tienes en los Prados, en San Jerónimo, en la Castellana, la tienes en Santiago, la tienes en Mao, es la misma arcilla que falló en Puerto Príncipe, Haití. La misma. Una arcilla calcárea de color amarillo con, con bajas velocidades de propagación de la onda sísmica de corte. Yo llevé un sismógrafo a Haití después del terremoto, hice mediciones de onda sísmica, me daba 70 metros por segundo. En cualquier parte del mundo donde tú tienes un núcleo urbano y tú tienes velocidades de ondas sísmicas de corte de 70 metros por segundo, espera que el día que haya un sismo haya una catástrofe ahí, porque amplifica. La onda, ¿qué es un terremoto? Un terremoto es más que una rotura de la roca, no es otra cosa. Es decir, tú tienes una placa tectónica que se va moviendo, choca con otra, se deforma la roca, se pliega, como cuando tú estabas en la escuela, cuando niña, tú cogías una reglita para jugar, si tú la deformabas un poquito, ella volvía a su lugar, tú estabas dentro del límite de elasticidad. Si la deformaba demasiado, la dejaba torcida, gambada, como decían los niños. Sí. Ah, a Miosotti se le gambó la regla, porque ya quedaba torcida. Si todavía la doblaba más, se partía, pero cuando partía tú oías que sonaba, ¡cran!, ¿verdad? Pasaste el límite de resistencia y entraste a la rotura. Eso pasa en la roca. La roca se va deformando, se va torciendo, y cuando tú superas el límite de rotura, ella se parte. Y al partirse, que fue lo que pasó ayer, viene el sismo, porque libera ondas. Y ese tren de ondas sale rápidamente a través de la roca. Debe estar viajando a una velocidad superior a 1000 metros por segundo la onda de corte, porque la onda de compresión puede viajar a 5000, 6000 metros por segundo. Ahora, ¿qué ocurre? Toda la energía la consume en velocidad, como cuando tú vas en la carretera a 100, 120 kilómetros por hora, pero de repente llegaste a un semáforo y tuviste que frenar, y al frenar se te calentó la goma, porque hubo una transferencia de energía. La onda, toda esa energía que lleva, que la va consumiendo en velocidad, cuando te llega a los Prados, cuando te llega a San Jerónimo, cuando te llega a la Castellana, cuando te llega a Villamella, a La Victoria, cuando te llega a Santiago, La Vega, Bonao, al no poder viajar rápidamente, ¿sabe qué hace? Consume su energía en amplificación. Sube y baja. Mientras ella va corriendo rápido, va lineal. Cuando llega a un lugar donde no puede viajar rápido, comienza a subir y a ondular. Y esa ondulación es lo que genera una fuerza excesiva sobre tu casa o sobre la torre donde tú vives o sobre el puente hasta que parte la estructura y ahí es donde colapsa.
Esa deformación no se da en la roca, se da en el suelo, pero no se da en la roca porque trae aquí un pedazo de arcilla húmeda y muévela y tú vas a ver que tú la vas a deformar como masilla, ¿verdad que sí? Ahora, trae un pedazo de piedra de esa del mirador y trata de doblarla. No hay manera. Entonces, eso pasa con la onda. La onda no puede deformarla. Y al no poder deformarla, la onda sigue de manera lineal a través de la roca. Y por eso la ciudad colonial de Santo Domingo está de pie. ¿Por qué no se le exige a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que tengan su sistema de evacuación, que le enseñen a sus empleados qué hacer en caso de emergencias? La banca lo está haciendo. Yo llevo... Y las empresas internacionales que están en el país también, mira, me consta. te puedo poner un ejemplo. Banco Popular. Yo tengo más de 6 años colaborando de manera honorífica con el Banco Popular. Eso no le cuesta al Banco Popular ni un refresco, ni un dulce. Y cada cierto tiempo voy y entonces ellos reúnen ahí 100, 200, 300 empleados. Le dictamos una conferencia sobre esto y ellos forman una microbrigada de evacuación. Y ellos hacen prácticas cada 3 meses, cada 4 meses de cómo evacuar, hacen simulacros. Entonces ya tú ves que ellos conocen el tema, saben qué hacer, pero hay una ventaja. Y es que el cerebro tuyo, cuando ha practicado varias veces una evacuación, aprende el concepto. Y ya aunque tú estés nervioso, tu subconsciente te guía en lo que tú tienes que hacer. Digamos, tu cerebro ya lo hace automáticamente sin consultar contigo. Alguien podrá decir, eso que el señor está diciendo ahí es un disparate. No, realmente no es así. Mira, en Australia hubo un caso de un señor que fue impactado por un auto en una esquina y él llevaba a una niña. Y apretó a la niña, él voló con el impacto, pero la niña salió ilesa. Y él también. Llamó la atención eso, ¿por qué un impacto tan grande había salido la niña, que era la que se esperaba saliera más lastimada de ese accidente al ver los videos? ¿No? Y comienzan a investigar y le preguntan al señor, ¿qué usted ha hecho en su vida? Él dice, yo era jugador de fútbol. Su cerebro estaba acostumbrado de que cada vez que sentía algún empuje, reaccionaba para atrapar la pelota. Dice, yo no sé lo que hice. Su cerebro protegió a la niña creyendo en el subconsciente que tiene la pelota y que tiene que protegerla de que el otro jugador no se la tumbe, no se la quite. Es decir, había un acto reflejo del cerebro que te guía. Tú vas en la carretera, tú puedes estar conversando con una persona que te acompaña, tu hijo te va acompañando, tu mamá te va acompañando, tú vas manejando ahí y de repente se atraviesa un caballo en la carretera y tú sin darte cuenta ya tú estás frenando. Y no pasó por el centro de procesamiento de la información de frena que hay un caballo, porque ya tu cerebro está entrenado de que si hay un obstáculo en el camino cuando tú vas manejando, el pie se mueve solo y empieza a frenar. Cuando tú vienes a querer darte cuenta del caballo, ya tu pie está encima del freno, frenando. Sí, un acto reflejo. En la medida en que los empleados de las empresas, de las industrias, los estudiantes de las escuelas, los médicos, enfermeras y pacientes de los hospitales, hacen simulacros de evacuación, su cerebro aprende el concepto de cómo es, y el día que ocurre el sismo de verdad, tu cerebro actúa solo y tú no sabes cómo saliste. Ya están preparados, como estamos preparados nosotros para despedirnos aquí mismo. Se nos fue el tiempo. Qué pena. Nos veremos pronto, con Dios delante. Que así sea, Dios mediante. Pero no fueron 3 años, como dijiste al principio. Bájale algo. Señores, nos vamos a la pausa.